Me alegra mucho ver las caritas tan alegres, tan contentas, han almorzado muy bien, ¿no? Y vemos pues esa sonrisa, esa alegría, ¿no? Todas estamos liberando, pues, ¿qué les digo yo? Sueños, ¿no? Conocimientos. Y es lo que quisiéramos nosotros también con nuestros neonatos, en nuestros centros, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, vamos a tratar lo que es el dolor, ¿no? Tan duro, que yo creo que todos los hemos sentido en nuestra vida, tanto en forma emocional, en forma física, ¿no? Y es lo que de repente en nuestros neonatos es tan difícil de poderlos interpretar, pero sin embargo, en base a nuestra experiencia, en base a nuestros conocimientos, enfermería es la primera profesional que detecta qué le pasa al neonato y es la encargada de poderlo comunicar a los demás profesionales para que se tomen las medidas pertinentes. Es enfermería realmente quien no ve, reconoce, identifica y dice: este niño está llorando por un dolor, por algún motivo que le está aquejando, o porque de repente el pañal, ¿no?, hay que cambiar, o un llanto por hambre, ¿no? Lo peor, un llanto por dolor. Sabemos reconocerlo. Aquella enfermera que trabajamos con neonatos. En nuestra UCI manejamos nuestros neonatos, ¿no? Y según estudios dicen de que están sujetos entre 12 hasta 14 procedimientos dolorosos al día, ¿no? De los cuales solo el 20.3% reciben un tratamiento analgésico específico. El 9.3% dice corresponde al profesional médico, lo demás al profesional de enfermería. Yo pienso que ahora en enfermería, ¿no?, con la modernidad hemos ido avanzando. Ahora ya manejamos mucho lo que es el tratamiento del dolor en nuestros centros, ¿no? No solamente en la parte neonatal, también hay centros especializados en lo que es el manejo del dolor, en pacientes quirúrgicos, pacientes oncológicos. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en nuestros propios hospitales, en las UCIs, ¿no?, neonatales? ¿Cuál es nuestro desafío, ¿no?, como profesional de enfermería? Es identificarlo, es reconocer, es saber cuándo nuestro neonato está llorando y está llorando por dolor, ¿no? Y sobre todo hacerlo visible, hacerle conocer a los demás profesionales que tenemos que tratar ese dolor. Hasta mediados de la década de los 80 se pensaba que el neonato, que el recién nacido, que el prematuro no experimentaba dolor, porque sobre todo en los prematuros, porque decía, como es inmaduro, no se ha terminado todavía pues de completar su edad gestacional, por tanto no siente dolor. Gran mentira, ¿no? Los neonatos sí sentían dolor y sí conservaban memoria del mismo, ¿no? Porque sí tenían una formación hasta las 28 semanas de edad gestacional, ya habían completado lo que era la parte de que prácticamente sentían el dolor. ¿Pero qué es el dolor? Acá se pregunta, acá este neonato, ¿qué es el dolor? Es una sensación subjetiva. Todos sentimos dolor, sin embargo nuestro umbral puede ser diferente de mi compañera, de mi hijo, de mi mamá, ¿no? De repente el dolor que siente mi mamá para mí de repente es mucho más o menos, ¿no? Entonces es subjetiva, depende de lo que sienta la persona y cómo lo exprese, ¿no? Es una experiencia sensorial, emocional desagradable, ¿no?, que está asociada con un daño, ¿no?, tisular, que puede ser real o puede ser potencial, ¿no? En el recién nacido pues no puede verbalizar el dolor, entonces somos nosotros, el profesional de enfermería, quien tiene que identificarlo, interpretarlo y darlo a conocer. ¿Qué cosa es la nocicepción? Son estímulos nocivos sobre el organismo del neonato, ¿no?, antes de que sea consciente. Es el proceso por el que la información sobre el daño tisular converge o se va hacia el sistema nervioso central. Y los nociceptores o los nocireceptores son las neuronas especializadas en la recepción del dolor. Se encuentran en la piel, se encuentran en las vísceras, en los vasos sanguíneos, en los músculos, en el tejido conectivo, las fascias, el periósteo y las meninges.
Hay 3 eventos neuroquímicos, ¿no?, que se producen en lo que es el dolor. La primera, que es la transducción, ocurre donde está el dolor, donde está el estímulo, ¿no? Aquí entonces se inicia los nociceptores por eventos mecánicos, térmicos o químicos, ¿no?, van a ser estimulados. Lo segundo es la transmisión, es el impulso que se transmite por unas fibras mielinizadas tipo A y no mielinizadas tipo C, ¿no? Y lo tercero ya es la modulación, es aquella que se realiza o se da en la sustancia gris y también en la médula espinal, ¿no? Aquí van a intervenir los opioides endógenos o propios del organismo, quienes vamos a poder modular la intensidad ya del dolor. Los opioides endógenos, que son los propios, lo que todos tenemos, ¿no?, ayudan a combatir el dolor severo o persistente y son liberados cuando hay un estímulo, ¿no?, doloroso. Estos reducen el nivel del dolor, previniendo la transmisión a centros superiores. Esta es la fisiología, se da un estímulo nociceptivo, ¿no? Se transmite el estímulo a través de las fibras transmisoras periféricas, hay un intercambio de neurotransmisores, se envía señal a la médula ósea y al encéfalo, ¿no?, y allí actúa la modulación. Bien, es lo que les decía. La fisiología del dolor se da antes de las 28 semanas de edad gestacional. El feto ya ha desarrollado los componentes necesarios para percibir el dolor. En la 6ª semana se inicia la conexión entre las neuronas sensoriales y la médula ósea. En la semana 20 de edad gestacional ya hay presencia de receptores sensoriales cutáneos y mucosos. En la semana 24 de edad gestacional ya se completa estas conexiones que se iniciaron en la semana 6, ¿no? Y en la semana 30 ya está completa la mielinización de las vías dolorosas. No hay que olvidar que ya en la semana 20 hay un desarrollo total de las neuronas, ¿no? Claro que las vías inhibitorias del dolor se completan hasta después del nacimiento, pero si nos damos cuenta ya, si tenemos un prematuro de 28 semanas, ¿no?, ya tiene desarrollado lo que es todo lo que es la fisiología, entonces siente dolor ante un estímulo, ¿no? Escucharon, dice, siento mucho dolor cuando me manipulan mucho, cuando me pinchan. Vamos a ver ahora lo que es la clasificación del dolor. La clasificación del dolor, esto se da según la temporalidad y según la fisiopatología, ¿no? El dolor agudo es producido ante una lesión tisular causada por un estímulo nociceptivo y contiene un significado funcional de alarma para el organismo. Esto es lo que es el dolor agudo. El crónico es el que persiste más allá del tiempo de la resolución de la causa o de la patología que originó el dolor, ¿no? Y esto corresponde, ¿no?, a un síndrome o a una enfermedad que pueda darse. Tenemos el dolor incidental, que es aquel que surge del dolor basal en forma inusitada. Según la fisiopatología tenemos el dolor nociceptivo cuando este es producido por un exceso de nocicepción. ¿Recuerdan qué cosa era la nocicepción? Los estímulos, ¿no?, excesivos. Entonces, cuando hay un exceso, se produce el dolor nociceptivo. Y esto puede ser somático y visceral. Muy bien. Tenemos el dolor neuropático, que es el producido por una lesión o una alteración del sistema nervioso central o periférica. Y bien, en el dolor hay cambios o hay alteraciones, ¿no? Lo primero son las conductuales. Luego, ¿qué otro dolor pueden ustedes observar? ¿Qué otra manifestación? Las fisiológicas. Hay alteraciones en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la saturación. También hay las de comportamiento, ¿no? Con respecto a lo que son, lo mueve el brazo, estira la piernecita, a veces la jalamos la pierna para poder canalizar y el bebito, ¿no?, vuelve a su lugar. Entonces, lo primero, la expresión o lo que son los conductuales, ¿no?, psicoemocional. Tenemos lo primero que es el llanto,
¿no? El llanto, los movimientos faciales, ¿no? El 96% mueve las cejas, cierra los ojos, ¿no? Cierra los ojos, cierra con fuerza. El 97% arruga el área nasolabial. El 98% separa los labios, ¿no? Hay una posición corporal antiálgica, ¿no? Lo siguiente es la expresión autonómica o lo que es la fisiología, ¿no? Taquicardia, taquipnia, hay hipertensión, hay diaforesis, puede haber palidez, midriasis, puede haber tensión muscular, resistencia muscular, y puede haber disminución de la saturación también, ¿no? Hay una expresión metabólica, ¿no? Cuando ya el dolor es muy intenso puede causar una hiperglucemia o una expresión hormonal cuando hay un incremento del cortisol, las catecolamidas, ¿no? Hay disminución también de la insulina. En el recién nacido prematuro, ¿no? Es lo que sí hay que cuidar mucho, ¿no? Cuando hay mucha manipulación, producimos dolor que puede haber, hay mayor riesgo de producir hemorragia intraventricular o isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión intracraneal. Asimismo, se ha visto en muchos estudios que el dolor producido, ¿no? A partir de un estrés va a tener una mayor susceptibilidad este recién nacido de tener una posible infección, ¿ya? También eso se ha visto en estudios. ¿El dolor me agota? Claro que sí, porque en lugar de usar esa energía para su desarrollo, para su crecimiento, lo usa para mantener la presión arterial, para mantener la frecuencia cardíaca, para mantener su saturación, ¿no? Cuando es repetida, cuando es continua, cuando es profunda, sensibiliza a los nociceptores. ¿Quiénes eran los nociceptores? A ver, si uno eran los estímulos, ¿quiénes eran los nociceptores? Eran las neuronas, ¿no es cierto? Entonces la sensibiliza y disminuye el umbral que genera la señal. Esto potencia la sensibilidad central y genera la hiperalgesia y alodinia. A ver, ¿qué es hiperalgesia? ¿Tienen una idea? Es un dolor intenso, es un dolor exagerado, ¿no? Y la alodinia es un dolor anormal. Como esto ha sido ya tan intenso y prácticamente nuestro recién nacido lo ha enviado, entonces cuando hay un dolor, ¿qué les digo yo? Que de repente no es hay un estímulo no muy doloroso, él lo interpreta como que si fuera intenso. Y eso nos sucede a veces a nosotros mismos, cuando hemos tenido una herida y de repente con el transcurso de los días ha ido mejorando, pero sin embargo, ¿no? De repente choca a nuestra pierna o nuestro brazo donde estuvo la herida y parece que vamos a sentir el dolor intenso que se produjo al inicio, ¿no? Eso nos queda. Entonces, eso es alodinia. Y miren, muchos estudios han sugerido, ¿no?, que la exposición temprana, repetida y prolongada al dolor puede contribuir a que desarrollarse, ¿no?, alteraciones en lo que es la parte cognitiva y de aprendizaje. Va a haber un aumento de la ansiedad, va a haber alteraciones también o trastornos de déficit de atención, con hiperactividad de conducta, memoria, socialización y expresión de sentimientos, ¿no? Todo lo que trae de consecuencia cuando no controlamos o prevenimos lo que es el dolor. ¿Ve? Es un pedido que nos hace nuestro neonato. En nuestros centros hay múltiples estímulos, muchos de ellos dolorosos, muchos de ellos que los realizamos con fines de diagnóstico, con fines terapéuticos, ¿no? Y que de repente no tenemos la predisposición a poderles dar un tratamiento no farmacológico para evitar que sienta dolor, ¿no? Por ejemplo, la cateterización umbilical, en la intubación, ¿no?, la administración de un tratamiento, un pericutáneo, ¿no?, la canalización de una vía periférica, punción lumbar, la colocación de una sonda orogástrica. Cuando vamos a retirar una vía periférica, tenemos la precaución de primero pues remover los esparadrapos. A veces la enfermera está tan apurada que simplemente va despegando, ¿no? Y en el trayecto nos estamos trayendo también la epidermis y produciéndole dolor al neonato. Y también pues no hay que olvidar el dolor patológico, ¿no?, que ya es producto de la patología o de la enfermedad que esté acaeciendo el neonato. Entonces,
Este dolor, como ya les dije, es difícil de evaluar, sobre todo si nuestro neonato está en ventilación mecánica, ¿no? Si está de repente recibiendo una fototerapia, ¿cómo lo podemos detectar si está pues enmascarado y oculto tras un tubo endotraqueal? Está con un antifaz o está de repente con un medicamento, con un analgésico, un sedante. ¿Cómo podemos determinar, cómo podemos interpretar, reconocer si el neonato está recibiendo o está sintiendo dolor? Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces, hay muchas escalas para medir el dolor. Hay un aproximado de 48 a 50 escalas, ¿no?, que son recomendadas, pero va a depender mucho, ¿no?, de la condición clínica del neonato. Entonces, las escalas son herramientas, ¿no?, son instrumentos de valoración basadas en cambios del comportamiento, alteraciones fisiológicas o una combinación de ambas, ¿no? Entonces, para primero aplicar una escala de valoración, tenemos que evaluar el dolor, ¿no?, de nuestro neonato y ver cuándo se produce, ¿no?, antes del procedimiento, durante y después. La escala va a tener que ser de acuerdo a la condición clínica del recién nacido. Recordemos que no todos, ¿no?, los neonatos son iguales, al igual que nosotras nos sentimos iguales, nuestra condición clínica no es igual, ¿no? Entonces, igual el neonato tampoco. Entonces, por ello tenemos que elegir la escala más adecuada. Valorar la eficacia del tratamiento para el dolor, también elegir. Las escalas que miden lo que es los parámetros conductuales, tenemos, por ejemplo, lo que es sistema de codificación facial neonatal, tenemos la evaluación de intensidad del dolor por enfermería, la escala del dolor infantil y así, ¿no? Pero las más recomendables son las escalas multidimensionales, son aquellas que no solamente van a evaluar la conducta, sino también fisiológicamente. Y acá tenemos, por ejemplo, la escala de Kries, que es la que se usa, por ejemplo, para valorar al neonato quirúrgico. Tenemos, por ejemplo, también la escala del dolor neonatal, NIPS, o para evaluar al recién nacido prematuro, ¿no?, o la escala del confort también, ¿no? Son las más recomendadas. En esta, por ejemplo, la escala neonatal, para evaluar el dolor neonatal, esta es una escala que se usa en recién nacidos de 28 a 38 semanas de edad gestacional. Se usa para valorar el dolor secundario a procedimiento, ¿no? Dentro de sus parámetros se evalúa, por ejemplo, 6 indicadores que tenemos: la expresión facial, el llanto, patrón respiratorio, movimiento de brazos, movimiento de piernas y vigilia, ¿no? Es fácil de aplicarla, ¿no? Conforme tiene menos puntuación, el neonato no tiene dolor, o sea, va de menos a más. En esta escala, ¿no?, que se evalúa para lo que es la prematuros y recién nacido a términos, también puede aplicarse. Evalúan 3 parámetros, que es la conducta, evalúa el desarrollo y también evalúa la parte fisiológica, ¿no? Y para todas las edades, si el resultado fue menor o igual a 6, no hay dolor. Sin embargo, si es mayor o igual a 12, sí hay dolor moderado o intenso. Tenemos la CRIES, que es para evaluar al recién nacido tras una intervención quirúrgica, ¿no? En esta, por ejemplo, se valora 5 parámetros fisiológicos y de comportamiento, siendo igualmente válido para medir también el dolor posoperatorio, ¿no?, luego de la intervención. Por ejemplo, ¿no?, evalúa entre los indicadores, tenemos el llanto, lo que es la saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial, la expresión y los periodos de sueño. También de igual manera va de menor a mayor. Tenemos la evaluación NPAS, que mide lo que es la agitación y la sedación, ¿no? Esta escala, por ejemplo, mide lo que es el llanto, mide lo que es el comportamiento, la facie, el tono de las extremidades y lo que son los signos vitales. Y como último, dentro de las recomendadas, tenemos la escala de confort. Esta escala de confort fue recién promulgada, ¿no?, en 1996, pero desde 1992 fue creada. Y fue creada más para un grupo de pacientes que estaban recibiendo ventilación mecánica. Entonces, con esta escala se pretendía evaluar, ¿no?,
tanto parámetros físicos como conductuales. Tal es así que si la puntuación era igual o mayor a 17, había necesidad de ajustar la analgesia. Son pacientes que están en ventilación mecánica, generalmente tienen que estar sometidos a algún sedante, algún analgésico, ¿no? Para que ellos puedan dejarse llevar por el ventilador, para que haya sincronía. Bien. Con respecto al tratamiento, ¿no? Tenemos lo que es primero el tratamiento no farmacológico, ¿no? Lo primero, ¿no? Es necesario hacerle de repente tal o cual procedimiento, ¿no? Tenemos que evaluar si además si es doloroso, ¿por qué no instalarle un tratamiento no farmacológico, ¿no? Y lo otro es proporcionar calidad humana. Darle una atención con una manipulación gentil, ¿no? De repente poniéndonos horarios, agrupando las intervenciones, coordinando con los demás profesionales para poder de repente darle las manipulaciones una sola vez en la mañana de acuerdo a la edad gestacional de nuestro neonato. Tenemos lo que son las medidas ambientales, ¿no? Evitar el ruido, ¿no? Evitar el ruido, la luz, disminuirla, mantener un ambiente térmico neutral, respetar lo que es el ciclo circadiano, ¿no? Lo que es el ciclo vigilia, sueño, que generalmente son 8 horas de sueño con 16 horas de vigilia, ¿no? También agrupar las tareas, seleccionar los procedimientos. No todos los procedimientos de repente son necesarios, podemos de repente disminuirlos y agruparlos. Las medidas de posicionamiento también, el plegamiento facilitado, dice según estudio que cuando se flexionan las piernitas del neonato hacia el tronco, ¿no? Le va a dar estabilidad y el neonato prácticamente va a incrementar su comodidad. Entonces es muy importante, ¿no? Lo que es el plegamiento. Envolver al recién nacido durante procedimientos y o manipulación, a nosotros también nos va a conferir lo que es pues la seguridad de que no se va a mover. Ellos a la vez va a ponerlos inactivos, va a favorecer su oxigenación, disminuyendo su hipoxia y va a mantener una buena saturación. La flexión gentil, la cabeza en línea media, ¿no? Y permitir llevar las manos a la boquita. A veces antes de darle de repente una succión nutritiva, llevarle la manito a la boquita, eso también a ellos les da tranquilidad, les da desasosiego y se mantienen tranquilos, ¿no? Y las barreras de contención, los nidos que les da seguridad, ¿no? ¿Qué más? Les semeja a lo que es un útero materno. Entonces eso también les va a prodigar un poco de amor, el niño está prácticamente ahí seguro. La posición prona, muy recomendada. ¿Por qué? Porque va a mejorar la oxigenación, reduce el dolor, el estrés y la estabilidad, ¿no? Y lo que les decía esto, flexionada va a disminuir la frecuencia cardíaca, el llanto fue menor y hubo más estabilidad en el sueño y la vigilia después de una punción. Mire la posición. Lo que son las medidas táctiles, el masaje, el manejo gentil, la técnica canguro, ¿no? En aquellos recién nacidos prematuros y cuidados para el desarrollo, ¿no? Todo esto también es una de las tantas medidas no farmacológicas. Favorecer el vínculo con los padres, permitir que el niño, ¿no? Esté en contacto piel a piel con la mamá, ¿no? Sino con el padre también, las maternidades que tienen que estar centradas en la familia y la lactancia materna, ¿no? Un niño que está lactando, nosotros le podemos tomar el tamizaje y van a ver ustedes que no va a sentir, ¿no? La punción. Y la succión, ¿no? Nutritiva, como es la sacarosa, la glucosa, ¿la emplean ustedes en sus lugares de trabajo? ¿No la emplean? ¿Sí? Y se han dado cuenta, ¿no? Un niño que está irritable, llorando, ustedes le echan unas gotitas de destroza que están dentro de la concentración, está indicada entre 24 a 30%. Ustedes le echan en la boquita y van a ver cómo, ¿no? Se queda como si le hubieras dado a usted pues un caramelito, ¿no?
y se tranquilizan. Se tranquilizan y usted puede realizar su procedimiento, ¿no? Estudios avalan que la administración de la dosis de sacarosa van a reducir, ¿no?, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿no?, los comportamientos que le dio inadecuados como el llanto, la duración del llanto y las expresiones faciales. Esto en neonatos, ¿no?, que van a ser sometidos a punción de talón o venopunción. Lo indicado de 24-30%, ¿no?, tiene una acción en lo que es que activa el sistema opioide endógeno a través de receptores linguales. Su administración debe realizarse en minutos previos al procedimiento. Se debe administrar 1 mililitro en la punta anterior de la lengua 2 minutos antes del procedimiento. La succión no nutritiva con chupetes, ¿no?, durante y después del procedimiento desencadena la liberación de serotonina, que es la que modula el dolor. También, muy adecuado. Entre las técnicas no invasivas tenemos el pulsioxímetro, ¿no?, que tenemos que rotar estos brazaletes o los sensores de saturación cada 4 horas y evitar al máximo el uso de cinta adhesiva, pues, sobre todo en los recién nacidos prematuros. Dentro de lo que también debemos recomendar es que la compresión vesical está contraindicada, ¿no? También evitar la punción del talón con lanceta manual. La lanceta manual tiene pues un diámetro bien grueso, entonces produce bastante dolor. La aspiración endotraqueal cuando es necesario y usar técnicas de monitorización no invasiva. Y dentro de los anestésicos locales, ¿no?, con lo que es el tratamiento farmacológico, tenemos, por ejemplo, la crema ENLA, que en muchas instituciones, por ejemplo, extranjeras sí lo usan, nosotros no usamos, no la tenemos, pero para conocimiento de ustedes, la crema ENLA está compuesta por lidocaína, ¿no?, de 2.5 y prilocaína. Esta alivia el dolor en procedimientos menores, pero no es efectiva en punción, por ejemplo, del talón. Y dice que tiene una analgesia, ¿no?, con una profundidad de 0.3 centímetros y se emplea, ¿no?, en piel intacta, en piel donde no hay escoriación porque puede producir toxicidad, ya se absorbe. Dentro de los analgésicos no narcóticos tenemos, por ejemplo, el paracetamol, que es creo la más usada en lo que es pediatría y neonatología, ¿no? Se administra por vía oral, ¿no?, de dosis de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. La concentración plasmática pico se alcanza entre los 45 y 60 minutos con una dosis acumulativa de 90 miligramos por kilo en los recién nacidos a términos y en los recién nacidos prematuros de 40 a 60 miligramos por kilo, ¿no? Y cuando hay un aumento de su dosis puede haber toxicidad hepática y renal. La dosis máxima, así nosotros le demos de repente 20 miligramos por kilo por peso, no va a aumentar su sedación, ojo. Así que no es recomendable dar más dosis de la que ya está estipulada. Los antiinflamatorios no esteroides como los AINES, tenemos por ejemplo el ácido acetil salicílico, el ketorolaco o el ibuprofeno también, no están recomendados. ¿Por qué? Porque dice que se han asociado con complicaciones severas, como por ejemplo las trombocitopenias, las neutropenias, leucomalasias, infecciones, NEC, ¿no? Entonces, por eso su uso es restringido y contraindicado, ¿no? Y si se va a usar, por ejemplo, tiene que estar avalado por una indicación médica. Tenemos, ¿no?, los tratamientos con analgésicos narcóticos como la morfina, por ejemplo, que ahora sí se está usando y se usa como sedante, ¿no? La morfina, que se metaboliza en el hígado, es usada, ¿no?, para analgesia. Su tiempo medio de acción es de 5 minutos y su efecto máximo se alcanza a los 15 minutos, pero sin embargo tiene efectos secundarios como la hipotensión, tenemos también de repente una depresión respiratoria. Entonces hay que también tener bastante cuidados en la administración de la morfina. Su administración es lenta, ¿no? Es lenta. Tenemos también el fentanilo, también de bastante uso en neonatología, ¿no?
Es un opioide analgésico, ¿no? Su efecto alcanza rápidamente a los 30 segundos. Cuando ustedes colocan un fentanilo, ¿no?, en bolo, el fentanilo en bolo, a los 30 segundos van a conseguir ya una acción, siendo a los 2 minutos ya su acción ya prácticamente ha llegado a su punto pico. Entonces, puede indicarse en bolo de administración lenta cada 2 a 4 horas en infusión continua. Ahora, cuando hay una interrupción súbita puede causar abstinencia, ¿no? Por lo que la dosis debe de irse disminuyendo o ajustando, ¿no?, con un 10 a 20%, ¿no?, de lo que fue su dosis inicial. El midazolam también es un sedante potente, ansiolítico e hipnótico de corta duración. También dice su acción empieza a los 5 minutos y hasta los 15 minutos ya se ha conseguido ya controlar el dolor, ¿no? Tiene una vida media de 30 a 120 minutos y dentro de los efectos adversos tenemos la sedación excesiva, depresión respiratoria con disminución de la saturación, ahí puede llegar a la apnea, puede haber hipotensión, puede haber taquicardia, vómitos, ¿no? Y también hay una predisposición a las hemorragias intraventriculares y a las leucomalasias cuando son recién nacidos prematuros. Tenemos el bercuronio, ¿no?, que es un relajante que se usa generalmente en aquellos neonatos que están sometidos a ventilación y que de repente pues están muy agitados. Entonces, para poder conseguir la sincronía, ¿no?, para que estén sincronizados con el ventilador, se les administra el bercuronio, ¿no? Inhiben el impulso nervioso muscular, mejoran la indispensabilidad pulmonar, ¿no?, la oxigenación, pero la parálisis muscular puede impedir que se evalúe adecuadamente, ¿no?, y se detecte el dolor en el recién nacido. Bien, para concluir, que el dolor no debe ser parte de la estadía hospitalaria del recién nacido. El dolor debe ser eliminado, debe ser controlado, debe ser disminuido. Por el contrario, debemos proveerle comodidad, debemos de proveerle estabilidad al neonato, ¿no? Y que nosotras, el personal de enfermería, es el responsable de saber reconocer, de saber identificar el dolor en el neonato y hacerles, ¿no?, participar a los demás, hacerles comunicarle a los demás, ¿no?, y asegurando en todo momento, ¿no?, una atención sin dolor, una atención integral, una atención humanizada, ¿no?, y sobre todo pues de calidad, como es lo que queremos, ¿no? Recordar pues lo que nos dice este neonato, que nosotros somos el profesional, que ellos, ¿no?, para ellos somos sus favoritas, pero sin embargo nos dice, no se olviden que siento dolor, que necesito trato gentil en todas las manipulaciones que ustedes me hagan y sobre todo no olvidar el calor humano, tanto de nosotras como facilitarles, ¿no?, que le dé sus propios padres y su mamá, ¿no? Eso es todo, licenciadas. No sé si tendrían alguna pregunta.